un poco el síndrome del impostor, de verdad, pero sin el síndrome. O sea, dije, claro, yo he venido aquí y desde España, wow, qué bonito, y eres cooperante, y de repente llegas ahí y dices, ¿pero qué estoy haciendo aquí si se me mueren? Y además no te das cuenta si se te mueren porque les tocaba morirse, porque han llegado muy tarde o porque tú lo has hecho mal. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Hoy estamos muy emocionados porque, como veis, estrenamos nuevo setup y además tenemos a una invitada muy especial. Todos lo son, pero esta en concreto vais a ver por qué. Ella representa mejor que nadie lo que significa acercar la medicina. Es la doctora Cayetana Berastegui Martínez y es pediatra de atención primaria, pero además se dedica a trabajar en misiones en otros países del mundo, acercando la medicina y ayudando en misiones humanitarias. Así que, Cayetana, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias. Estamos encantados. Bueno, lo primero que te quiero preguntar realmente no es una pregunta mía, sino una pregunta de nuestro invitado anterior, que fue el doctor Luis Novoa. Y en esta temporada los invitados nos están dejando una pregunta para el siguiente sin saber quién va a ser ni cuál es su especialidad. Y él concretamente nos dijo que te comentásemos: si volvieras atrás en el tiempo, conociendo todas las ventajas y desventajas de la profesión, ¿volverías a ser médico? ¡Qué buena pregunta! A traición. Empezamos fuerte. Pues la verdad es que es una pregunta que me he hecho muchas veces, no en tanto con la medicina, sino con la pediatría. Y creo que sí, que elegí bien. Es verdad que yo soy lo menos paradigmático del médico, porque yo no empecé medicina con vocación de ser clínica y se me fue apareciendo poco a poco después, y sin embargo no me vería haciendo otra cosa que no fuera pediatría. Y entonces cuando miro hacia atrás digo, qué bien elegí, qué suerte, y a todos los estudiantes que tengo alrededor de medicina o de no medicina digo, pediatría. Otros invitados pediatras que han venido también, sí, rotundo. O sea, además son personas que regularmente no han cambiado de especialidad, sino que fue su primera especialidad, porque luego hay otros invitados que no, pues primero empecé con otra cosa. Y es gente que desde el principio tenía claro que quería pediatría. Es una especialidad curiosa. Bueno, Cayetana, vamos a empezar con nuestra entrevista, con el bloque de la entrevista, pero antes de nada, para ir abriendo boca, me gustaría que nos contaras una anécdota o un recuerdo que tengas de tu trayectoria que te haya marcado mucho. Puede ser más emocional, divertido, algo que te haya tocado mucho la fibra, ¿no? Esto lo llamamos el paciente inolvidable. Supongo que tendrás muchísimos. Pero soléis tener alguna anécdota que siempre os marca mucho, ¿no? Y yo quería saber cuál es la tuya. Hombre, pues yo es verdad que además, dedicándome a la cooperación y habiendo trabajado en diversísimos países y diversísimos continentes, tengo millones de anécdotas, tanto divertidas como menos divertidas. Y si tengo que pensar en una así, una en Bangladesh, que teníamos una unidad muy grande de malnutridos, porque en Bangladesh, no sé si conocéis un poco el contexto, es un país musulmán muy pobre que está al lado de la India, que a su vez también hace frontera con Myanmar, que es budista. Y dentro de Myanmar hay un genocidio contra los rohingyas, que son musulmanes. Y entonces son los repudiados del país, y entonces ha habido un éxodo inmenso a costa de este genocidio, y llegaron a Bangladesh, pero 1,5 millones de personas en un país ya de por sí bastante hiperpoblado, y entonces no tienen acceso a nada, porque en Bangladesh, que era el país musulmán más cercano al que podían refugiarse, tampoco les reconoce como refugiados. Entonces, es un contexto que además sigue en activo, lleva muchísimos años, no, pero más de 10 años, está como muy enquistado. Y entonces ahí viven en campamentos de refugiados, en tienditas, y no tienen acceso a la sanidad. Y entonces las ONGs internacionales se encargan de darles esa atención. Y nosotros teníamos
la ONG con la que yo trabajaba, un hospital de bambú precioso, fuera del campo de refugiados, también para atender un poco a la población propiamente de Bangladesh, que también es súper vulnerable y pobre. Y teníamos una unidad de malnutrición, porque es muy típico la malnutrición allí. Y recuerdo perfectamente a unos gemelitos pues que ya tendrían 3 meses y que pesaban menos de 2 kilos. Entonces, cuando tú naces y no eres prematuro, pesas más de 2 kilos, generalmente. Es poquísimo, es una grandísima malnutrición, y lo que la gente no sabe es que los programas de malnutrición en realidad están hechos para niños mayores de 6 meses, porque lo que se entiende es que tú antes, hasta los 6 meses, tú das lactancia materna, pero en realidad hay un problema muy grande y a nivel mundial de malnutrición en menores de 6 meses. Y estos 2 gemelitos, teniendo menos de 3 meses, estaban severamente malnutridos. Y entonces llegaron a nuestro centro, y nosotros también tenemos un protocolo específico para los menores de 6 meses, y empezamos dándoles fórmula en polvo. Y entonces, bueno, pues lo conseguíamos, pero la madre casi no tenía leche. Y los pobres gemelos desarrollaron una cosa, que es alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, claro, te quedas sin alternativa, porque nosotros en países con recursos económicos tenemos lo que llamamos las leches hidrolizadas, que es tú rompes la proteína de la leche de vaca en pedacitos para que al niño no le dé esa alergia. Pero es un recurso tremendamente caro. O sea, de hecho, para que os hagáis ya la idea, en España, si un niño necesita esta fórmula, este tratamiento, tiene que ir por visado. No, yo, como pediatra general, no puedo directamente hacer una receta de lo caro que es y del tiempo que se va a prolongar este tratamiento. Entonces, evidentemente, en Bangladesh pues no teníamos acceso a esto. Y acabamos con el padre, que la madre tenía una depresión posparto, por eso no tenía leche, pero claro, normal. O sea, en ese contexto en el que tú eres refugiado, no sabes qué va a ser de ti, llevas años ahí enquistada. Bueno, una situación muy difícil, y naces con gemelos, no tienes apoyo de tu familia alrededor, o sea, un horror, pues normal que tuviera esa depresión, ¿no? Y entonces el padre, que no era muy habitual, era un motivado increíble. Yo tenía un traductor, yo hablaba muchísimo con él. Y yo le dije, mira, es que tus hijos lo único que podemos hacer es darle leche materna, y tu mujer no tiene. O sea, yo trataba a la madre con algunos fármacos que son un poco productores de leche, pero muy poco. Entonces era muy difícil, y el padre dijo, no te preocupes. Yo le di un montón de recipientes y lo llamábamos los niños de las 1000 leches, porque el señor, el padre motivado, iba por todo el campo de refugiados buscando mamás que estuvieran lactando, y entonces me traía todos los días biberón, o sea, una cantidad de leche considerable, de un poquito de leche que le daba cada vecina que estaba lactando. ¿Y los remontaron los bebés? Bueno, uno sí, y el otro falleció de una sepsis, pero sí, y de hecho es que me siguen mandando fotos los trabajadores de allí cuando siguen viendo por alguna cosa a estos niños. Pues esto ocurrió en 2021. Entonces, claro, pues el bebé ahora tendrá, bueno, ya 4 años. Entonces bueno, sí. Lo que es el instinto de protección de un padre, ¿no? De una madre, de, oye, yo voy a sacarlos adelante como sea, sí. Como si me tengo que sacar leche yo mismo. Qué bueno, qué anécdota tan bonita para comenzar la entrevista. Bueno, pues ahora sí nos metemos en materia. Y nos comentabas al principio, que me ha llamado la atención, que no te ibas a dedicar, en un principio no tenías pensado dedicarte a la medicina clínica. Entonces, pues me da curiosidad saber por qué al final sí que acabaste haciéndolo, y por qué elegiste la especialidad de pediatría. Pues va todo de la mano. O sea, yo cuando era pequeña, por el trabajo de mi padre, siempre viajábamos pues a sitios no comunes. Pues a lo mejor íbamos al África Negra, o nos íbamos mucho por América Latina, y a mí entonces siempre me despertó el gusanillo de yo quiero un trabajo donde pueda viajar. Pero a su vez en mi casa siempre hubo pues las revistas de Médicos Sin Fronteras, de Médicos del Mundo, donde los médicos trabajaban con malaria, y entonces te hablaban del Chagas, de enfermedades un poco raras para nosotros como españoles. Y entonces me gustaba mucho combinar esas dos cosas, y pensé, yo me quiero dedicar a la investigación, y me quiero dedicar a la investigación, y me quiero dedicar a la investigación para trabajar en aquellas había... se hablaba de la primera vacuna de la malaria que se estaba haciendo en Colombia y tal, y yo quería dedicarme a eso. Y cuando me tocó elegir en selectividad,
pues yo ya no recuerdo si me metí en farmacia o en biología o en química, no me acuerdo, en una de las tres. Y el caso es que yo, haciendo la matrícula, mi padre me dijo, bueno, sí, está fenomenal, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ¿y si? Pues yo medicina es que no me lo había planteado nunca, porque a mí la anatomía me daba como grimilla. Yeah. Y a mí siempre me han gustado los niños, pero los adultos no. Entonces yo no veía como, ¿qué voy a hacer yo en medicina? Digo, no, para nada. Y mi padre me dijo, piensa un segundo, si levantas una piedra, ¿cuántos investigadores, biólogos o farmacéuticos o químicos hay? ¿Y cuántos médicos? Y sin embargo suelen ser los médicos los que lideran los proyectos. ¿Por qué no estudias medicina? Y desde medicina luego accedes a investigación. Y dije, yo que soy una persona bastante poco competitiva, pero siempre he sido buena estudiante, dije, hombre, pues mejor, porque si solo tengo que aprobar medicina y luego ya enseguida me puedo meter en investigación, ¿por qué no? Y entonces me metí en medicina. Cambié la matrícula, pues estaba en el periodo de poder hacerlo, y me metí en medicina. Y en tercero de medicina, la universidad, yo estudié en Alcalá, tenía un programa de cooperación con Nicaragua. Y entonces te daba la oportunidad a todas las carreras, porque era un proyecto como de intercambio de estudiantes, molaba un montón, se llamaba eso, cooperación interestudiantil. Y entonces te ibas todo el verano, y si tú querías ir al hospital tenías que ser de cuarto o de quinto, porque hasta tercero son como las básicas, y luego ya entras con las asignaturas clínicas. Y en tercero yo dije, bueno, pero yo quiero ir a hacer laboratorio, porque es lo que yo quiero hacer. Y entonces me metí en el programa de laboratorio. Pero yo llegué allí y yo, cuando pensaba que iba a haber medicina tropical, yo qué sé, dengue, malaria, tal, era hacer análisis de orina a los trabajadores de la universidad. Y dije, yo esto me pudro aquí 3 meses, yo no quiero hacer esto. Y conocí, bueno, pues un poco de rebote, a 2 residentes de pediatría que estaban trabajando en el Hospital Universitario de León, en Nicaragua. Y me dijeron, no, pues deja el laboratorio y vente con nosotros. Y entonces empecé de rebote, pero podría haber acabado en ginecología o en medicina interna, pero acabé en pediatría. Y entonces empecé a hacer un montón de guardias con ellos, todas las guardias que podía, porque ahí están súper explotados. Aquí estamos explotados, pero ahí están muy explotados. Yeah. Y empecé a hacer un montón de guardias con ellos y me flipó la pediatría y dije, a mí que siempre me han gustado los niños, siempre que me ha gustado la medicina tropical, siempre he querido viajar, pues ya está, lo tengo aquí. La pediatría, hizo clic y desde entonces ideas fijas. Qué bueno, pero fíjate que con todas esas ganas que tenías tú de estar en el laboratorio e investigar, de repente te encontraste con algo que no te iba nada. Y al final te sentiste más realizada con esas 2 compañeras ahí en la batalla. Bueno, pues es una forma muy bonita de empezar en la especialidad, ¿no? Al final como que te encuentras la especialidad a ti, por así decirlo. Sí, eso me gusta. Sí, me encontró la especialidad más bien, sí. Bueno, tú te dedicas a la atención primaria, mayoritariamente, que es, digamos, la puerta de entrada de nuestro sistema sanitario. Entonces, explícanos un poco cómo es tu día a día en el centro de salud y a qué retos te enfrentas, porque parece que como que el centro de salud, aunque ahora ya todos somos conscientes del tema de la presión asistencial, pero es como lo más light, vamos así decirlo, pero es fundamental para detectar problemas que luego se agravan y nos pueden llevar al hospital o a situaciones muy, muy graves. Entonces, ¿qué particularidades o qué cosas curiosas ves tú en el centro de salud que nos sorprendería a la población? Yo estoy en primaria ahora desde mayo del año pasado, pero antes yo he hecho mucho más hospitalaria, entonces claro, yo veo ahora el cambio. Los 2 mundos. Exacto. Y bueno, pues atención primaria es muy diferente a lo que la gente se pueda pensar y yo creo que todos los hospitalarios deberían de pasar por atención primaria. Es verdad que pediatría tenemos la suerte de ser muy versátiles y entonces poder hacerlo absolutamente todo y una época hacer una cosa y otra época hacer otra. Y bueno, pues sí, pues tiene mucha presión asistencial, mucha. O sea, teóricamente hubo unas huelgas el año pasado y el anterior para que en atención primaria se limitaran las asistencias que se iban a hacer y no se cumplen. O sea, no es real. Es verdad que nos han dado más minutos por paciente, en pediatría en concreto 12 minutos por paciente, que es un poco más que en el adulto, pero sobre todo porque tienes que adivinar. O sea, el niño no te dice, me duele esto.
los padres te dicen unos síntomas un poco inespecíficos y luego es desnudarlo, vestirlo. Los padres tienen muchas más dudas que cuando vas tú como paciente, por eso tenemos un poquito más de minutos, pero sin embargo, damos unos huecos, luego te fuerzan pacientes, porque estás, entre comillas, obligado a ver todo lo que pasa por la puerta. Y el filtro de administración es muy difícil, porque administración, por mucho que lo quiera hacer bien, no son sanitarios. Entonces ellos te dicen, vale, pues a lo mejor yo tengo que ver 20 citados y 4 urgencias, y acabo viendo 20 citados y pues en un día malo de invierno 15 urgencias. Y entonces sobrecargas muchísimo el tiempo que tienes para los pacientes. Y cuando tú le dices a la administración, por favor no me citéis tantos, o cítamelos para mañana, claro, ellos dicen, ya, pero si a mí el paciente me dice, es que me tiene que ver hoy, yo no puedo hacer ese filtro. Entonces es una lucha continuada de la educación al paciente para ver lo que es urgente de lo que no es urgente. Luego, el otro día vino una señora de parto al centro de salud, o sea, a veces vienen... que a esta mujer en concreto dio tiempo a mandarla al hospital, pero en el centro de salud de al lado de donde yo trabajo, el mes anterior sí que atendieron un parto. O sea que parece que el centro de salud no hacemos nada, pero claro que sí, nosotros llamamos al SAMUR todos los días, porque siempre te viene, a lo mejor para niños, pues una vez cada 3 meses, pero en adultos todos los días. El infarto, la primera puerta suele ser el centro de salud, o sea... Entonces, no, pues se ve mucha patología banal, pero también te encuentras con patología muy grave. Y el problema es que cuando tú pones el piloto automático de lo banal y te llega algo grave, tienes que saber reaccionar y saber también estar formado. Claro. A ver, al final lo de la carga asistencial es un problema para todos. Para vosotros los primeros por el desgaste, pero a nosotros como pacientes, claro, porque evidentemente la atención no es de la misma calidad. Si ves 20 pacientes que si ves 8. El tiempo que le dedicas y el mimo, ¿no? O sea, si te das cuenta, todas las huelgas que los médicos hemos hecho, o sea, tienes y no tienes el respaldo de la población, porque se ve al médico como, es que cobras mucho dinero y lo que estás pidiendo es más dinero. Y para nada, o sea, en ningún sitio de la huelga te dice quiero cobrar más. O sea, todo lo que es porque entendemos que antes que médicos somos pacientes. O sea, yo soy paciente, mis padres son pacientes, mi familia es paciente y yo quiero que la atienda un médico descansado, con formación adecuada. Totalmente fresca. Fresca, claro. Entonces yo soy paciente y como yo soy paciente, sé lo que quiero para mis pacientes. Y por eso la carga asistencial es una queja recurrente, para que no ocurra, para poder dar una asistencia de calidad. Hablabas antes, contándonos tu día a día, de los padres, ¿no? Has mencionado de los padres. Y claro, tenéis una especialidad que ahí también es peculiar, porque tenéis que tratar al niño, pero también tenéis que hacer acompañamiento con las familias. Entonces, ¿cómo vives tú esa relación con los padres? No solo, has dicho muy bien las familias, es que no son solo los padres. O sea, yo trato mucho con las abuelas también, las famosas abuelas. Sí. Pues yo en concreto, muy bien. O sea, yo lo llevo muy bien porque es verdad que yo siempre he tenido un perfil, incluso cuando estaba en el hospital, yo trabajaba en hospitales rurales, o sea, bueno, te formas en un hospital muy grande, pero yo me formé en Zaragoza en el Hospital Materno-Infantil, que es muy, muy, muy grande, es un hospital de tercer nivel estupendo, y luego, pues a partir de ahí ya en hospitales rurales y comarcales. Y ahí, pues sí que se ve mucho toda la familia encima, todos los abuelos, y a mí siempre me gusta ese perfil de pediatra rural. Entonces, como pediatra de familia, entonces conoces a toda la familia, aunque tú no trates a la familia, conoces a toda la familia. Y en el centro de salud donde yo trabajo ahora, que es en una zona de Madrid que es en Villaverde, que es una zona, pues en su mayoría, sobre todo Villaverde Alto, tiene muchísima población vulnerable y en riesgo de exclusión social, y entonces en las casas, pues suele vivir la familia ampliada, no solo la nuclear. Entonces, pues a veces ya conoces al tío, al primo, al que te trae al niño y dices, uy, ¿hoy con quién vienes? Hoy vengo con el primo. Pues aunque generalmente pues haces un poco de manga ancha porque en realidad debería de venir con el padre o con la madre, o sea, con los tutores legales. Pero bueno, como que haces ese acompañamiento que no es lo mismo que en urgencias o a lo mejor en el hospital, en consultas externas que los ves de Pascuas a Ramos, y ahí haces una cosa muy bonita que es conoces a toda la familia y generas un vínculo de confianza. Y entonces, cuando ya te ven la cara, dicen, ya sé lo que me vas a decir, Cayetana, ya sé lo que me vas a decir. Bueno, pues si sabes lo que te voy a decir, ¿para qué vienes? Claro. O vengo, pero sé que me vas a mandar al hospital.
Y lo miras y dices, pues sí, o venga, no, vamos a darle una oportunidad y te veo mañana. Es muy bonito, a mí me encanta mucho la docencia, tanto la docencia de estudiantes de medicina o a residentes de pediatría y de familia, como la docencia de la familia, o sea, lo que es la puericultura pura. O sea, el empoderar a las familias y que ellos se hagan responsables de la salud de sus hijos, me parece muy bonito. Es que este es un tema recurrente aquí en el podcast. Como población nos falta mucha educación sanitaria. Yo creo que también, bueno, el sistema evidentemente tiene que cambiar, ¿no? Pero también hay una parte de responsabilidad ciudadana, porque creo que como no nos enseñan a entender bien nuestro cuerpo, a veces nos alarmamos mucho por cosas que quizá no son tan importantes o viceversa, no sabemos detectar ciertos problemas y llegamos en el último momento. Entonces, ¿qué propondrías tú para mejorar esta situación? Bueno, por un lado, reducir la carga asistencial, porque cuando reduces la carga asistencial tienes más tiempo para dedicarle a tus pacientes. Segundo, estabilizar plazas en atención primaria, tanto de enfermería como de medicina, porque yo cuando estabilizo una plaza lo que hago es realmente hacer el seguimiento de esa familia. Si yo estoy cambiando cada 2 años, ya no te puedo hacer el seguimiento y tengo que volver a ganarme la confianza de esa población, de mi cupo, ¿no? Y luego hacer talleres en los colegios, talleres en los centros de salud, pero para poder hacer eso tienes que reducir la carga asistencial, porque yo no me puedo quitar media mañana de un día para poder ir a un cole o poder... O sea, yo ahora lo estamos haciendo porque justo en mi centro de salud, cuando yo llegué, solo había 2 pediatras cuando se necesitaban 3 y llevaban infinidad de tiempo siendo solo 2 o incluso una pediatra. Entonces, ahora que somos 3, pues ya hay un poco menos de carga asistencial porque nos la podemos repartir. Entonces podemos empezar a hacer talleres y es que atención primaria es atención primaria y comunitaria. Es prevención para la salud. O sea, no es curar, es prevenir. Bueno, que también curas, pero que la base de la pirámide de la salud es la prevención. Y entonces cuando hay poca carga o la carga asistencial adecuada, tú te puedes dedicar a hacer mucha educación. Y luego desde pediatría es que es la mejor puerta y la mejor oportunidad para para empezar desde el principio. O sea, un médico de familia de repente se encuentra a alguien nuevo de 40, 60 años y cambiarle hábitos es muy difícil. Pero tú desde el principio, algo muy básico, muy básico es, ¿por qué le estás poniendo el chupete? Si le ponemos el chupete, que está muy bien para la prevención de la muerte súbita del lactante, lo que tú quieras, y la lactancia materna ya está bien instaurada, vale. Pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Porque chupete igual a problemas para quitar el chupete. Yeah. O algo tan tonto como lavarte los dientes. Nosotros hemos aprendido por los anuncios a echar un porrón de pasta, lavarte los dientes y luego enjuagarte 20 veces para quitarte la pasta de los dientes. Pero es que no es un jabón dental, es una pasta dentrífica, o como se diga, que yo siempre me lío con esto, pero eso es una crema. Entonces, como es una crema, tú te la tendrías que dejar, porque tiene el flúor, que es lo que te va a prevenir de las caries. Dile eso a un adulto. Yo soy incapaz. Entonces yo ya a los niños les enseño desde el principio y les explico a los padres por qué. O por qué es tan importante en la alimentación de los niños no dar yogures de sabores, o no poner azúcar, o no poner sal. Para habituar a eso, quítate tú el azúcar o la sal a día de hoy. No podemos. Ya nos hemos acostumbrado, pero, hombre, es que me encuentro con bebés de 6 meses con yogures de fresa. Bueno, para empezar vamos a esperar un poco más adelante, pero da igual, o sea, ¿para qué le das un yogur de fresa? Si es que el yogur natural está muy fuerte para ti. Pero vamos a enseñarle al niño desde el principio a comer bien. Claro, no conoce esos sabores. O encontrarme, por ejemplo, bebés, os lo juro, de 2 meses. Bueno, es que mi población es peculiar. De 2 meses con la pantallita del móvil. Y digo, ¿pero por qué le estás poniendo la pantalla del móvil si duermen 18 horas? Es que ese es un melón, el tema de Es un gran melón. Y entonces, pero porque le entretiene. Entonces, desde el primer día de nacimiento, que a mí me vienen a consulta al 3er o 4.er día, yo ya les empiezo a hablar de las pantallas. De la importancia de nada, 0, tolerancia 0. O de que el día... pero es que le entretiene. Bueno, pues entretenle con una cosa que se mueva. Que también se llama móvil, paradójicamente, sí. pero no ese tipo de móvil, no con pantallas. Ya. Y entonces empezara desde muy al principio. Pero entonces, ¿qué hago? Dice, mira, tampoco hay que ser talibán. O sea, la Asociación Española de Pediatría dice, hasta los 6 años nada de tele.
las familias a día de hoy, sobre todo como tengas más de uno, en el dificilísimo. ratito que quieres hacer la cena, pues bueno, pues venga, pues es negociar. O sea, no es ser drástico porque entonces van a hacer lo que les dé la gana. Pero si tú negocias y dices, bueno, vamos a hacer un plan familiar de pantallas. Si tú cuando llegas a casa no estás con el móvil, tu hijo no aprende que el móvil es entretenimiento. Si cuando vamos a hacer que la tele sea solo la única pantalla que vaya a ver, no te va a pedir el móvil o la tablet cuando estemos en la calle. Si estamos en el carrito, nunca. O sea, como pequeñas cosas, no se le puede pedir peras al olmo, ¿vale? Como familias donde todas sean con obesidad, no puedes esperar que ese niño no vaya a tener obesidad, pero puedes hacer pequeños cambios. Pues un pequeño cambio puede ser un gran logro. Entonces, desde el principio, empezar a dar mensajes clave. Y eso, la pediatría es la puerta de entrada a la salud del futuro. Por eso me gusta tanto. No, la verdad es que es apasionante el tema de las pantallas. Tienes que venir otro día a que profundicemos en esto, porque es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de tu otra faceta como médico, que a mí particularmente es la que me parece más apasionante, aunque todo esto también lo es, por supuesto, y es la de cooperación. Entonces, ¿qué te empujó? Bueno, ya nos has hablado un poquito, ¿no?, de cómo nació tu curiosidad por viajar a otros países, investigar allí, etcétera. Pero realmente, ¿qué te empujó a la primera vez que dijiste, oye, me planto aquí? No sé si lo consideras esta estancia en Nicaragua o realmente fue un viaje posterior el que dijiste, me encanta esto, voy a seguir haciéndolo. Pues yo es que ya desde el instituto y luego durante la carrera yo ya había hecho varios voluntariados internacionales de jóvenes dentro de Europa y luego pues a lo mejor íbamos a la India o yo llegué a ir a Cisjordania cuando pues había un armisticio, esto fue en 2008, pues a hacer intercambio con jóvenes palestinos, a plantar olivos, o sea, era más como una acción un poco política y humanitaria más que realmente sanitaria, ¿no? Porque además eres estudiante y ni siquiera, o sea, en Nicaragua yo iba como estudiante también. Entonces yo ya desde pequeña ya tenía como esa curiosidad o ese interés por la colaboración intercultural, digamos, ¿no? O sea, tú sabes más de esto, pues me ayudas a mí en esto y yo he tenido la suerte de a lo mejor poder acceder a una educación excelente, porque en España tenemos una educación excelente en medicina, pues poder echar una mano en otro lado que a lo mejor no tenga esa oportunidad, ¿no? Y entonces pues ya de joven pues por Europa, después en la India, después en Palestina y luego cuando ya estaba en la carrera pues probé en Nicaragua. Cuando acabé el MIR, el examen, que tienes ahí 2 o 3 meses hasta que eliges y coges la plaza, pues me fui a Bolivia con una ONG local en Bolivia maravillosa que tenían mucha promoción de la salud y de niño sano y de temas de prevención de chagas y molaba un montón, o sea, porque América Latina tiene un potentísimo sistema sanitario de prevención. O sea, son muy potentes en prevención porque es que es donde menos recursos necesitas y más impacto tiene. Claro. Que eso en España no lo tenemos muy, muy claro, pero en América Latina, como tienen pocos recursos, saben dónde se debe utilizar para que funcione mejor. Y entonces luego a la hora de elegir mi especialidad, que bueno, yo tenía clarísimo que quería hacerlo en pediatría, elegí un hospital donde supiera, aparte que fuera de tercer nivel, donde supiera que te dejaban hacer una rotación externa de cooperación, o sea, en un país fuera del bloque occidental. Y entonces en Zaragoza tenían un programa que en tercero de residencia pues te ibas 2 meses a Malawi. Y dije, pues este es mi sitio. Y entonces, bueno, pues me fui a Malawi. Y es curioso porque yo llegué a Malawi y dije, esto no es lo mío, esto no es para mí. Llevo toda la vida queriéndome dedicar a la cooperación, porque claro, era la primera vez donde yo realmente me enfrentaba sola, entre comillas, porque bueno, iba con otra coR mía, muy amiga mía, Laura, de como las 2 residentes de pediatría, pero y 3 enfermeras españolas también, pero íbamos a un hospital terciario, al hospital principal de Malawi, donde había una mortalidad de 6 niños al día. También fue el periodo donde íbamos nosotros, porque era el periodo de malnutrición más el periodo de malaria, se juntan las 2 cosas y aquello es bomba explosiva. Y no teníamos adjuntos. Entonces,
yo cuando había ido previamente o cuando acabas de terminar la residencia, o sea, cuando estás durante la residencia estás, sobre todo en pediatría, sé que esto no ocurre en otras especialidades, pero en pediatría vamos de la manita. Y yo lo agradezco infinitamente y lo seguiré haciendo con los residentes que estén a mi cargo. O sea, hay que aprender en seguridad y despacio, no en el estrés de ¿y qué pasa? Que se me muera esta persona. Entonces, de repente te encuentras en que a ti te han dicho mejor tú que nadie, y dices ya, mejor yo que nadie, pero este programa lleva funcionando no sé cuántos años y te diría que menos de 4 personas han repetido en cooperación. O sea, es una experiencia... La presión es brutal para una persona tan joven. Brutal. Y además tenías que hacer... Yo siempre digo que lo que no hagas en tu casa no lo hagas en otro sitio. Entonces teníamos que hacer un montón de maniobras con las manos que no habíamos hecho o que habíamos hecho una vez en España. Y el mejor tú que nadie no funciona. Hasta mi madre me decía alguna vez, no, pero mejor tú que nadie. Digo, mira mamá, si tú tienes una apendicitis y yo no soy cirujana, pero soy pediatra, no es mejor yo que nadie. Porque yo te voy a abrir, no voy a saber lo que te estoy quitando y no por tener un título me faculta para poder hacerlo. Claro. Entonces, no es mejor yo que nadie. Y entonces lloré mucho, lloré mucho porque sentía la impotencia de creí que esto era lo mío y no lo es. Y me frustró un montón. O sea, iba con un equipo maravilloso, pues eso ya te digo, éramos 5 pipiolos de 26, 27 años. Enfrentándonos a eso solos, sin adjuntos, había lo que allí llaman los clinical officers, que no son médicos. Es una mezcla entre enfermería y medicina, que claro, es mucho más barato, mucho más rápido, y que te soluciona la malaria, la malnutrición y 4 cosas pero más. No están tan especializados. No, claro, no son pediatras. Y entonces, ni están a cargo de ti porque eso era el coladero de todo el mundo que quisiera ir a hacer ahí mano. Entonces, ¿lo necesitas? Pues sí, el país necesita médicos, pero ¿cómo? Y entonces ahí, bueno, yo sufrí mucho y fue cuando me di cuenta que luego cuando acabé dije, no, yo necesito volver, no a Malawi en concreto, o sea, a volver a algún sitio, pero yo cuando vuelva quiero estar formada. Y entonces fue cuando empecé a mirar másteres y ver becas y ver no sé qué para formarme, pues yo quería ser cooperante profesional. Porque hay que tener claro una cosa, no es lo mismo el voluntario de yo me voy 2 meses y que la pediatría no es lo mismo aquí que allí. O sea, el hecho, por ejemplo, de tú puedes ser un pediatra excelente, y nunca se te muere nadie porque lo haces estupendísimamente. Pero nosotros tratamos aquí las deshidrataciones con fluidoterapia. Sin mirar a quién, le pones fluidoterapia o la sepsis. Pero tú llegas allí y si te toca un niño que está malnutrido y le pones fluidoterapia, lo matas de un fallo cardíaco, porque tiene una peculiaridad muy específica. O si tiene una malaria, tienes que tener cuidado con él. No puedes tener, o sea, tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacerle una punción lumbar porque se te pueden clavar. O una serie de cosas que tienes que aprender. Parten en unas condiciones completamente diferentes. Claro, entonces no vale que porque tú te sientas súper buen estudiante y claro, yo sentí un poco el síndrome del impostor, de verdad, pero sin el síndrome. O sea, dije, claro, yo he venido aquí y desde España me digo, wow, qué bonito, y eres cooperante, y de repente llegas ahí y dices, ¿pero qué estoy haciendo aquí si se me mueren? Y además no te das cuenta si se te mueren porque les tocaba morirse, porque han llegado muy tarde o porque tú lo has hecho mal. Entonces esa sensación de, ¿y si lo he matado yo? O sea, es muy dura. Ya. Entonces, bueno, pues yo intento transmitir eso a mucha gente que va de primera misión, vamos a hacer, yo hago muchos cursos de primera misión, tanto para residentes de pediatría como para pediatras, como para enfermería, como para médicos de adultos, porque en cooperación el 60% de lo que van a ver, aunque sean médicos de adultos, van a ser niños. Entonces, estas son las 4 peculiaridades. El VIH, la tuberculosis, la malaria, la malnutrición. O sea, doy como simplemente unas pinceladas para abrir una ventana y luego fórmate tú más. Es verdad que si lo que quieres en tu vida, porque eres médico y tu sueño ha sido ir al África negra a ayudar, vas a ir 2 meses y no vas a volver nunca en tu vida. Ya. Pero que esos 2 meses por lo menos lo hagas bien. Ahora, me parece curioso cómo después de esa experiencia, que me parece terrible porque tiene que ser muy duro volver a casa todos los días con esa mochila encima, aún así había algo dentro de ti que te decía, no, lo voy a volver a intentar. Lo que pasa es que sé que tengo que hacerlo por este otro camino, que en tu caso era formarte más. ¿No? Me parece curioso y me parece bonito, ¿no? Que en el fondo algo de ti decía, esta experiencia no ha sido buena, pero
lo voy a volver a intentar. Pero yo tenía 2 experiencias previas. Yo había estado en Bolivia y había estado en Nicaragua, una de estudiante y otra de, bueno, ya recién licenciada, o sea, estudiante también, y me había gustado. Entonces era otra cosa, era otro rollo, era también de la manita, en un centro de salud, era algo como muy bolita de algodón, bolita de cristal, y eso me había gustado un montón. Y entonces yo dije, no puedo dejar que esta mala experiencia, si yo llevo, pues en aquel momento, 8 años queriendo dedicarme a esto, yo necesito terminar pediatría, es decir, ser realmente legalmente competente. Legal y no legal, moralmente competente. Saber que yo he terminado la pediatría, aunque tú terminas la pediatría y cuando eres adjunto de primer año dices, Dios mío, necesito volver a empezar, porque te das cuenta que ya tienes una responsabilidad y que, bueno, que estás solo ante de repente el vacío, ¿no? Y dije, no, yo necesito volver a pasar y luego me he quedado 10 años. Ya nos has contado que en Malawi tuviste ese primer momento de esto no es lo mío o lo dejo. Vale, después de esa experiencia, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, vale, ahora sí me siento en el sitio donde tengo que estar? La siguiente, justo la de después. Justo la siguiente. Cuando yo acabé la residencia, eso fue en el 2016, acababa de ocurrir, no sé si acordáis, de la guerra en Siria. Y entonces hubo toda una migración masiva en 2015 de sirios hacia Europa y cruzaban el Mediterráneo por miles. O sea, fue una crisis humanitaria horrible, bueno, que sigue siendo. Y llegaban a las costas de Grecia. Y entonces, pues inicialmente estaban en Lesbos, estaban en las islas y luego ya los pasaron a continente hasta ver qué se hacía con esa gente. Y yo cuando acabé la residencia ya era como la segunda parte de esta gran oleada cuando ya estaban en continente. O sea, ya seguía llegando gente a las islas, pero menos. Bueno, también fue cuando se puso Frontex y se les impedía cruzar tanto el Mediterráneo, vamos a decir, pero había miles de personas paradas en Grecia. Y entonces pues había muchas organizaciones internacionales que buscaban médicos para centros de salud dentro de los campos de refugiados. Y entonces yo acabé la residencia y así como todos mis compañeros era, tenemos que puntuar, porque bueno, esto es otra obsesión, el puntuar. Y yo decía, pero vamos a ver, puntuar está muy bien, pero vamos a vivir también un poco, o sea, vamos a hacer otras cosas. Yo no tengo 28 años, no quiero empezar a puntuar, o sea, vamos a hacer otras cosas. Y que luego además los pediatras somos unicornios, o sea, es que tenemos, o sea, trabajo ahora. Y yo ahora mismo dejo mi trabajo y tengo trabajo la semana que viene, o sea, chicos, relaja, no hay que puntuar. Y entonces pues contacté con una de estas organizaciones internacionales y me dijo, vale, pues te vas a Grecia. Y entonces me fui a Grecia y yo era la única médico y allí trabajaba con enfermería española, pero también con enfermería griega. Y luego tenía traductores de árabe y de kurdo. Y de farsi. Ostras. Claro, porque los sirios hablan árabe, pero es que los kurdos, que es, bueno, como la población más vulnerable dentro de Siria porque nadie los quiere, o sea, son los repudiados. Pues es gente muy pobre que además no habla árabe porque no ha tenido muchos acceso a educación. Entonces hablan kurdo, no tiene nada que ver con el árabe, absolutamente nada. Y luego están los afganos que hablan farsi, que no tiene nada que ver con el árabe. Entonces, bueno, yo no hablo árabe. Y luego los griegos, que tampoco es que hablen muy bien inglés. Entonces, bueno, eso era un popurrí cultural muy divertido. Y estuvo muy bien, porque, o sea, fue muy duro, porque yo, ya había trabajado en Malawi, yo ya había trabajado en Bolivia, yo ya había trabajado en Nicaragua, y ahí se me había muerto gente. En donde yo estaba trabajando no se moría nadie. Pero fue muy duro porque fue darte cuenta de que Siria era un país prácticamente como España. Y entonces los que estaban cruzando el mar estaban huyendo de algo peor. O sea, estaban arriesgando sus vidas y las de sus hijos metiéndose al mar porque lo que había en tierra era peor. Y llegaban ahí y se encontraban, y eran médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, y se encontraban encerrados en tiendas de campaña en medio de un pinar en Grecia donde tenían a los fascistas griegos quemándoles el pinar alrededor
porque no los querían ahí, los griegos que no eran fascistas, pero que estaban en una crisis, porque en 2016 había una crisis horrible, brutal en Grecia, que claro, se quejaban porque decían, joder, los sirios tienen mejor sanidad, que hasta tenían dentista gratis, que nosotros, los propios griegos. Y entonces pero, sin embargo, yo ahí fui médico rural, porque era la única médico, entonces también tenía que ver adultos. Y dar esa paz donde nacían un montón de niños y decir, bueno, por lo menos tenemos un pediatra. Yo, o sea, el día que me fui, me hizo el campo de refugiados una fiesta. O sea, yo no he llorado más en mi vida. Fíjate. Y decir, esto tiene sentido. O sea, ahora sí. Ahora estoy aportando algo, de verdad. Sí, o sea, ahora sí me siento útil. Vale, no estoy haciendo reanimaciones cardiopulmonares, pero estoy haciendo con los pocos recursos que tengo, apoyando un grupo de lactancia para que no le dieran fórmula, apoyando, o sea, haciendo mucha educación para la salud. Teníamos un equipo de salud psicosocial que montaba, o sea, yo en eso no participaba, pero quiero decir que dentro de la organización que organizaban muchos grupos de mujeres, y entonces te dabas cuenta que pertenecías a un equipo multidisciplinar que realmente estaba cambiando la vida de esas personas que ya por sí era una mierda y que sobre todo no veían ¿y después qué? No había un después qué. Entonces tú ver que tú estás ahí varado y que tus hijos no tienen un después qué, que qué futuro les vas a dar, pues por lo menos poder aportar a que su salud estuviera bien, ayudarles en educación, ayudarles en sentir que por lo menos habían tomado la buena elección porque ahí estaban a salvo. Qué barbaridad, ¿eh? Luego entiendo que has seguido haciendo cooperación después de aquella experiencia en Grecia. Pero esa siempre la cuento como la más chocante para mí, porque no es lo mismo aceptar realidades. Cuando tú naces en un sitio, naces, creces y mueres probablemente en el mismo estrato social, en el mismo estrato social en el que has nacido, en el que han sido tus padres. O sea, bueno, pues es difícil salir como mucho de esa franja, ¿no? Y tú estás en Malawi y la gente tiene, me lo invento, 6 hijos y se le mueren 3. Es muy duro perder un hijo, pero estás acostumbrada porque a tu hermana se le ha muerto uno, a tu madre se te murió el hermano. Entonces es como, yo lo equiparo un poco a nuestra sensación de tener un aborto. Tener un aborto es muy doloroso, pero sabes que puede pasar. Que se te muera un hijo, no. Nosotros en España no lo concebimos, pero tener un aborto, por muy doloroso que sea, sí que lo concebimos. Pues yo de repente con los sirios es que estaba tratando con mis amigos de España. Y además que los sirios y los españoles somos primos hermanos. Es muy curioso. Yeah. O sea, tenemos una cultura muy parecida. Y entonces de repente yo me veía a mí, a mi familia, a mi entorno en esa situación. O sea, y ahí fue realmente el empatizar absolutamente, porque del otro lado siempre llegas y nunca llegas a... Yo he trabajado eso pues en Bangladesh, en Yemen, o sea, yo estoy en un país en guerra, en Malawi, en Etiopía, en Mozambique, en Guinea-Bissau. Está en muchos sitios, pero tú trabajas en el sitio donde ellos han nacido. Con los rohingyas en Bangladesh fue un poco diferente, pero también venían de una situación muy precaria y se movieron a una situación un poquito más precaria. Pero ya era precaria de donde venían. Pero claro, los sirios es que vivían en rascacielos, vivían en Plaza Castilla. Y de repente cruzan el Mediterráneo, algunos se les habían muerto, otros todos te contaban historias horribles. Ya. Y que fue muy... O sea, al final es una experiencia muy impactante, porque en estos otros países, como decías, pues bueno, das por hecho que es gente con muy poquísimos recursos y tienen ya de por sí unas vidas muy duras, pero eso, pasar del todo a la nada, me parece fortísimo. Bueno, Cayetano, estaríamos hablando de esto indefinidamente, porque es que me parece alucinante, la verdad. Pero vamos a cerrar este bloque, si te parece, y quiero conocerte un poquito más a ti, ¿vale? Aunque ya obviamente nos has dado unas pinceladas de cómo eres. Entonces, te voy a hacer un test rapidito, un poco tranquila, todo preguntas fáciles. No me lo he estudiado, ¿eh? A ver. Entonces, relacionado con tu día a día, ¿cuál es la lección más importante que te enseñan los niños? Yo creo que la inocencia y tomarse la vida con humor. O sea, a mí te juro que me alegran el día.
O sea, puedo estar de mal humor o estar pre-regla de estos días que tienes un nubarrón en la cabeza y yo llego y me voy contenta. O sea, me lo paso genial, aunque estén enfermos. Es que siempre tienen una sonrisa, un no sé qué. Bueno, yo es que les vacilo muchísimo. Me encanta, bueno, ¿cuál es tu oreja favorita? ¿O cuántas orejas tienes? Bueno, pues si tienes 3, ¿dónde está la tercera? Que la quiero mirar, yo qué sé. Entonces, me lo paso muy bien y creo que ellos me enseñan mucho a ser más feliz en el día a día, a ser un poco más niña. A disfrutar un poco más. Sí, a no tomarse las cosas tan en serio. Joder, es que es una gran lección. Sí. Me la apunto, me ha gustado. ¿Lo primero que guardas en la maleta antes de un viaje de cooperación? ¿O algo que sientas que no te puede faltar? Fotos. Fotos, fíjate, no me esperaba eso. Fotos, sí. Siempre me imprimo pues fotos de mis amigos, de mi familia, de mi pareja. Sí, fotos. Qué bueno. Y porque no ocupan y no pesan. Y una botella de aceite. Importantísimo. Sí. Importantísimo. Y si no es un país que lo prohíba, una botella de vermú. Claro, porque en países árabes entiendo que eso... Prohibidísimo. Cero. Joder, después de un día duro y sobre todo haciendo cooperación, un vasito, entra genial, ¿no? Fenomenal. Vale. Tengo aquí un proyecto que recuerdes con especial cariño, pero es que nos has hablado de tantos que ya es un poco redundar. Un lugar para desconectar. Pero en mi vida, sí. De misión, no, en mi vida general. Como quieras, o sea, es un lugar donde dices, necesito un poco recargar pilas, despejar la mente y olvidarme del mundo y estar solo con las personas que yo quiero, incluso sola. ¿Cuál es ese lugar para ti? Para mí mi lugar seguro, y más siendo de Madrid, y además yo que sé, cuando dices, te metes en la burbuja un poco de la hipnosis, de bueno, voy a desconectar, es mirando masas de agua. O sea, mirar el mar, mirar un lago, mirarlo. O sea, yo no soy muy de bañarme porque soy terrestre. Soy de interior. Yo también, de Madrid. te entiendo perfectamente. Y porque me quemo con una facilidad, o sea, soy que no me puede dar el sol. Se ríen de mí porque voy casi con un burkini. Pero mirar el mar o mirar un lago grande me encanta. Y como haya verde alrededor, me flipa. O sea, subir a un Ibón en Pirineos o estar en Donosti, bueno, por ahí, mirar el mar me tranquiliza mucho. Es lo que te hace volver como a tu centro, ¿no? Sí. Digamos. Sí. Si fueras un emoji, ¿cuál serías? ¿O cuál es el que más mandas? El que tiene la media sonrisita hacia arriba. Sí, pícara. Yo también lo uso mucho. Vale. No, ese y es el de la gota, ¿no? Estoy pensando en el de la gota, lo uso mucho más. Porque creo que el WhatsApp pierde un montón de... O sea, el escribir pierdes un montón como de bueno, el lenguaje no verbal. De expresividad. Y entonces, para que se note que es un poco gracioso, siempre pongo la gota hacia abajo. ¿Sabes? La carita que tiene la gotita de ese. Esos dos los uso igualmente. Vale, y por último, termina la frase. ¿Un médico cooperante siempre? Un médico cooperante siempre vuelve. Muy buena. Yo he dicho tantas veces no vuelvo y el mes pasado estaba. Ya. Claro. Y el mes que viene volverás. Muy bien, pues Cayetana, ha sido un auténtico placer, de verdad. Siempre se lo digo a todos los invitados, pero es que a ti especialmente necesito que vuelvas porque se me ha quedado cortísima esta entrevista. Y para ponerle el broche final, me gustaría que dejases tu pregunta para el próximo... ¿Sabías que este momento iba a llegar? Es verdad, sí. Para el próximo invitado o invitada, no sabemos todavía la especialidad ni sabemos quién va a ser. Así que te dejo el reto. Venga, a ver. Es que no sé si me lo has preguntado o se me ha ocurrido. Si es repetida, me dice que diga otra, ¿vale? Vale. Un paciente en el que digas estaba en el momento justo con el paciente adecuado. Qué buena esa. No nos la han hecho. Que nos cuente, ¿no? La anécdota con ese paciente. Les vamos a poner en un aprieto. Claro, la quieres devolver, ¿no? La quiero devolver, está claro.
Bueno, Cayetana, de nuevo, muchísimas gracias por venir al podcast. Ha sido un auténtico placer y esperamos que vuelvas muy pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, ha sido genial y muchas gracias por darme la oportunidad a una nadie a poder contar su experiencia vital. Muchísimas gracias. A ti siempre. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros que estáis al otro lado de los auriculares o de la pantalla. Volvemos en un próximo episodio de Entre Micros y Valores.